Si este DVD que están ustedes contemplando tiene el título de España Misteriosa, el enclave que ahora vamos a visitar hace los honores a ese galardón. Precisamente en el libro que acompaña esta colección yo hacía algunos apuntes a nivel muy personal que quiero compartir con ustedes, y yo no suelo dar mi opinión, pero en este caso sí, porque existe una España de la que no se habla, desde luego, a nivel político o a nivel social, que sí que creo que debemos cuidar, porque somos nosotros mismos, es nuestro legado ancestral, y se está perdiendo, evidentemente. Aunque ahora la alegría es que con este soporte de la tecnología futurista podamos conservarlo para siempre. Es nuestra labor más importante. ¿Y a qué me refiero? Pues me refiero a las historias que aún se cuentan en algunos lugares, a las leyendas que, como bien sabía Julio Caro Baroja, eran el patrimonio fundamental de un pueblo, a la etnografía, la antropología viva que todavía se puede encontrar en los ensalmos, en los extraños oficios, en los extraños cantares, en cosas que poco a poco, desgraciadamente, ahora que tenemos más información que nunca, al parecer, más medios que nunca y estamos más globalizados que nunca, precisamente se está borrando. Yo en este caso estoy con viejos maestros a los que admiro, como Marañón, como Ortega, como Unamuno, que ya hacían en su tiempo un esfuerzo por preservar esto. ¿Y esto qué es? Esto es el alma de un pueblo singular, extraño también, y que nos pertenece. Todo esto que les cuento se concentra en enclaves de poder, en claves de influjo sagrado, como decían los antiguos. Cañón del Río Lobos, ya solo por su emplazamiento, por su grandiosidad, hace que uno cambie la mirada, que la persona urbanita de este mundo cuadriculado y absolutamente enloquecido en el que vivimos cambie el chip. Ahí pasaron cosas y da la impresión de que si ajustamos nuestro dial del alma, podemos escuchar cosas que se contaron hace mucho tiempo. Los templarios, sus enigmas, sus tesoros, sus cofradías, en el fondo son material superfluo, se lo aseguro, material superfluo muy interesante, sí, pero hay mucho más. Las hermandades, las señales de los canteros, todo lo que pasó en ese lugar, que estaba ahí por algo, justo en el centro de la península. No había mediciones, pero sabían que ese lugar distaba de forma equidistante de los dos ángulos de nuestra península. Cañón de Río Lobos, uno de esos lugares para reflexionar, y para pensar que todavía podemos hacer algo para conservar este increíble patrimonio. Muy buenas noches, Iker. Si hace unas semanas conectábamos desde la Iruela, desde la serranía de Cazorla, desde esa senda de las ánimas, esta semana nos hemos venido hasta el corazón de Soria. Estamos nada menos que en el cañón del río Lobos y detrás, como podéis observar ahora mismo, se encuentra la ermita de San Bartolomé de Ucero, un lugar espiritual, un lugar mágico, construido ya por el siglo XIII, y es que precisamente tiene una leyenda que le precede muy curiosa, y es que el apóstol Santiago se comenta que desde aquel risco lanzó su espada y fue a clavarse exactamente allí detrás de nosotros donde se edificó esta ermita. Es un lugar mágico, es un lugar donde se concentran un montón de energías telúricas, y para hablarnos de ello contamos esta noche con la presencia de un amigo del programa, con Juan Ignacio Cuesta, que es profesor de la Universidad Complutense de Madrid, escritor, periodista. Muy buenas noches, Juan Ignacio. Muy buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros. Bien. Cuéntanos, ¿dónde nos encontramos ahora? Acompañadme para que os explique un poquito. Efectivamente estamos ante el posiblemente lugar más importante como centro espiritual y simbólico de la península ibérica, además relacionado, a pesar de las dudas, con los templarios. Este lugar fue elegido a propósito y eso quizá nos da una buena idea de por qué justo este sitio. Sobre todo por las anomalías magnéticas que tenemos con los péndulos, con las brújulas, y sobre todo porque todos esos símbolos que hacen referencia a operaciones alquímicas, como el lobo, que habla de los constructores, el hombre y la mujer, que serían el azufre y el mercurio alquímico, los barriles, todos nos hablan de que este posiblemente fue un centro de iniciación donde se aprendía precisamente el ars magna, este ars magna que los templarios utilizaban y que en el fondo es la alquimia espiritual. El hombre moderno ha perdido la capacidad de leer los viejos capiteles. Los hemos visto, ahí están, revelando un secreto. Algunos de verdad que
que parece que incluso ese secreto se lo confiesan, como estas 4 cabezas, de un lugar importante, un lugar sagrado que vamos a conocer en toda su profundidad. Para eso un cicerone, un guía de excepción, Sebastián Vázquez, escritor, editor y buen amigo conocedor de esas claves de la España oculta. Bienvenido, Sebastián, buenas noches. Gracias, Iker, buenas noches. Un lugar que nuestros amigos ya están explorando, va a haber sorpresas esta noche, un lugar que, como hemos visto en el mapa al principio del programa, algunos consideran centro telúrico de nuestro país. No sé si es mucho decir o no. Sí. Si hay un lugar que concite, digamos, todos estos elementos míticos, místicos, esotéricos y simbólicos en nuestra península, sin duda es este. Es la ermita de San Bartolomé en el cañón del río Lobos. Un lugar en el que, digamos, podemos decir que es la síntesis, de algún modo, un axis mundi, o sea, un eje del mundo. ¿Eje del mundo? Sí, en todas las religiones antiguas está muy presente, en muchas culturas, como un lugar sagrado, un lugar que representa ese eje que además viene a ser como una especie de depósito energético de lo que es toda una geografía sagrada. Si miramos los capiteles con la vista o la oportunidad que nos da Sebastián Vázquez, veremos algunos realmente extraños. Luego comentamos el secreto, ¿no?, de las 4 cabezas e invitamos a la gente que educadamente, como es la gente milenaria, acuda a este lugar, entorno privilegiado, maravilloso, pero hubo mucha polémica con esas supuestas medidas que indicaban que en el corazón, de alguna forma, ¿no?, de la península estaba este lugar y no era casualidad. Vamos a ver un capitel donde parece una especie de árbol con 2 ramificaciones y quizá muchos han visto en él, Sebastián, me contabas, esa expresión del centro. Sí, vemos ese capitel y ese capitel lo trasladamos a nuestra... Aquí está, claramente. Este lugar de aquí, este punto central, ese nudo, sería efectivamente la ermita. Estos 2 puntos en sí serían el Cabo de Creus y allí Finisterre. Concretamente otro cabo que está un poquito más al norte, que en realidad es en la parte más occidental de la península, que no es Finisterre, sino que es el Cabo Turiñán. Y aquí marcaría 2 lugares, un lugar ahí en el norte, en el País Vasco, y aquí en Andalucía. Es decir, marcaría, y este símbolo, a todo aquel que le guste la simbología medieval, esto es lo que se llamaba la pata de la oca. Pata de la oca. La pata de la oca, pero nos remitimos a cultos más antiguos. Esa oca es el dios Geb en Egipto, que tenía ese símbolo, que además se le representaba como una oca. Dios o sea, Padre. que tenemos en la piedra hace muchísimos siglos una especie de mapa de energía de España, se puede leer así, y entonces nos encontramos con un lugar donde hay capiteles como este. Cuando vamos a estos lugares y hay que redescubrir, nos quedamos asombrados, mudos, ante secretos como el de las 4 cabezas. ¿Qué se están diciendo, Sebas? Sí, no están diciendo nada, están soplando. Es decir, estas 4 caras representan algo muy importante dentro del sistema de creencias de estas gentes, ¿no? Porque este lugar era un lugar iniciático, era un lugar relacionado con los cultos antiguos. Ahí estamos viendo, estas 4 cabezas representan los 4 vientos que a su vez transportan, según estas creencias, un determinado tipo de energía concreta y señalan un lugar en el centro, que es precisamente esa iglesia. También marcan una fecha, aunque la fecha la tenemos que buscar en la advocación del santo, San Bartolomé. Estamos hablando de finales de agosto. Yo, claro, yo soy más mayor que tú, pero cuando éramos chavales repetíamos, nos hacían repetir los nombres de los apóstoles: Pedro, Andrés, Juan, Santiago, Bartolomé. Bien, pues curiosamente, y para los templarios era muy importante, San Juan, estamos hablando 24 de junio, Santiago, 25 de julio, un mes después, y Bartolomé, 26 de agosto. Estamos hablando ahí de 3 meses en los cuales se realizaban una serie de ritos
que la clave nos la está dando el martirologio cristiano, que es cuando a San Bartolomé se le representa con la piel en la mano, es el cambio de piel, porque aquí se hacían unos ritos que tenían que ver con la muerte iniciática, con la resurrección. Sebastián Vázquez siempre ha dicho y ha escrito que en estos lugares luego pasan cosas, se pueden sentir cosas, y debajo del entorno de la propia ermita hay cosas. Es decir, que la ermita de alguna forma o cierra o abre un lugar de poder que incluso está en las entrañas de la tierra. También se cumple aquí. Sí, y aquí la última clave sería ese rosetón que vemos, la estrella de 5 puntas hacia abajo. ¿Qué significa eso? Nos está hablando de una energía profunda, de una energía telúrica, una energía muy potente que hay que domar, por decirlo de algún modo, mientras que la estrella 5 puntas hacia arriba está hablando de fuerzas estelares. Hay que añadir también, y que por supuesto que todo esto forma parte de especulaciones hoy en día de orden simbólico y que se transmite a través de también tradiciones orales, etcétera, etcétera. Solo para iniciados, de alguna forma. De algún modo, porque naturalmente todo esto no hay nada escrito, pero aquel telespectador curioso, esto también representan los 4 vientos, los hijos de Horus. Si uno apela a la religión egipcia, verá esos 4 hijos de Horus que está justo por ejemplo, en cualquier manuscrito del libro de los muertos, justo delante del inframundo, que aquí tiene que ver, nos está expresando el inframundo, esa estrella de 5 puntas hacia abajo. Es un elemento, toda la estructura de transmutación de esa energía telúrica, caótica, densa, en una energía sutil. Ese cambio, esa transformación que posiblemente los caballeros asimismo en las pruebas iniciáticas sufrieran en la cueva durante un periodo de ayuno, de soledad, de meditación dentro de la cueva. Bueno, pues debajo de este lugar, bien conocido, mítico, polémico, porque algunos justifican que las medidas no son estas, que la simbología es lo que tiene, ahí está, cada uno que lo experimente. Debajo hay cosas, y debajo de la tierra, donde surge quizás energía densa, hay 2 enviados de cuarto milenio, Juan Ignacio Cuesta y Luis Álvarez. Muy buenas noches, Iker. Fíjate el lugar donde hemos bajado, fijaos hasta dónde hemos venido. Estamos debajo de la superficie de este majestuoso cañón de Río Lobos y hemos venido de la mano, y hay que agradecerlo, de Karst Madrid. Estamos en compañía de Juan Ignacio Cuesta y también de Tomás y de Manolo. Y hemos venido hasta aquí precisamente, y decíamos en la anterior conexión, para explicar el porqué de toda esa energía magnética que encontramos ahí arriba, esas alteraciones que Juan Ignacio nos mostraba en la brújula y que hemos podido comprobar antes en la anterior conexión. Cuéntanos, Juan Ignacio, ¿dónde nos encontramos? ¿En qué cueva estamos ahora? Bueno, estamos en este momento en una de las cuevas más ricas en formaciones del complejo de Río Lobos, del Karst de Río Lobos, que es la cueva de los Candelones. En esta cueva es donde podemos ver todas esas cosas que arriba se perciben con mucha mayor sutileza. Aquí, sin embargo, se perciben en toda su magnitud, porque durante siglos la escultura que la propia tierra con el agua ha ido realizando nos demuestra aquí esta cantidad de maravillas que la transforman en un verdadero joyero. Pero no solamente encontramos esto, sino que encontramos también algunas anomalías extrañas que vamos a explicar, porque aquí podemos verlas en este cuarto. Quizá, ¿no? Vamos a observar a la luz las estalactitas que podíamos llamar excéntricas o elictitas, que son aquellas que parecen no seguir la ley de la gravedad, aquellas que durante siglos y siglos y siglos han recibido una influencia que no sabemos exactamente si es de tipo cristalográfico, hidropónico, de cualquier tipo o magnético, que ha llevado a que efectivamente parezca que no quieren ir hacia abajo, sino que son una especie de churritos que no salen por las paredes. O sea, que sería la prueba física quizá que demuestra que hay una alteración magnética del campo magnético en este lugar y que posiblemente subiría arriba. Pero respóndeme una cosa, Juan Ignacio. ¿Es posible que esta energía, todo esto que esté aquí, afecte a la mente y cómo podría afectar? ¿De qué manera? Sí, afecta indudablemente. Yo estoy absolutamente convencido, aunque es indemostrable, que
actúa sobre las personas porque todos quienes vienen al Cañón de Riólobos experimentan sensaciones únicas y nuevas que unos atribuyen a que es muy bonito, a la naturaleza, al aire puro, pero que realmente este lugar donde estamos, este lugar que nos ha permitido hoy llegar hasta aquí, tiene también influencia sobre lo que hay arriba. Estamos en la cueva de los Candelones. Efectivamente. Y no debe ser la única, ¿no? ¿Cuántas más debe de haber por todo el cañón? Hay más de 250 grutas en este lugar que lo transforman en una especie de magneto interior que actúa sobre las personas de la superficie. Es lo que se llama telurismo, la influencia de la Tierra sobre los habitantes que tiene encima. Muy bien, muchísimas gracias, Juan Ignacio. Muchas gracias también a Cars Madrid, que están aquí, nos están aguardando justo en la retaguardia y que nos van a subir, Iker, hasta la superficie. Así que sin más, si queréis, vamos a salir de aquí. Habitualmente la historia juega y se recrea con el misterio y produce escenas que no son muy conocidas por el gran público y que a nosotros nos interesan. Evidentemente, porque para conocer las biografías oficiales ya están las enciclopedias y los libros, donde se nos cuentan cosas, glorias, hazañas, también fracasos, de los grandes personajes. Nosotros teníamos un interés muy especial, y profundizamos en él en esta tercera temporada, en saber algo más de esos grandes hombres y mujeres de nuestro país que hicieron cosas esenciales. Sabíamos también que muchos de ellos tuvieron una conexión muy fuerte con el misterio, y sabíamos también, y eso nos animaba a contarlo y a investigar, que habitualmente esas páginas eran sistemáticamente borradas, eliminadas del currículum vitae de estas increíbles personalidades. El caso de Gaudí es paradigmático. La escena final de su vida muestra en sí el misterio en que se desenvolvió con bastante soltura, por cierto. Un tranvía, lo que parece un indigente, un cuerpo fracturado, todavía vive, se le ingresa en un hospital de misericordia. Muchas personas creen que es eso, un indigente, un vagabundo, una persona sin oficio ni beneficio. En uno de sus bolsillos portaba, quizá con algún sentido, un fragmento de uno de los escritos más terroríficos de la cristiandad, el Apocalipsis de San Juan. ¿Por qué lo llevaba allí? Nunca lo sabremos. Gaudí jamás volvió a hablar, pero quizá tenga que ver con muchas otras cosas que nos hablan, quizá, hay que decirlo, de esa conexión que hemos dicho con el esoterismo, con lo enigmático, con lo que habitualmente no se enseña en la universidad. Gaudí fue un apasionado de todo esto. Y por eso, con las pruebas, con las eminencias, con los especialistas, intentamos saber más. Les aseguro que es uno de los reportajes donde más sorpresas nos encontramos en el camino. ¿Quieren volver a disfrutarlo? Conocer la otra cara de este gran genio creo que merece la pena. Muy pocos hombres son capaces de alcanzar la genialidad. Otros, sencillamente, la llevan dentro. Antoni Gaudí es uno de ellos. Poco, casi nada se sabe de este genio del siglo XX. Taciturno, introvertido, profundamente religioso. Pese a ser uno de los talentos en arte contemporáneo con mayor reconocimiento mundial, para los españoles es un perfecto desconocido, casi un siglo después de su muerte. Hoy sabemos su secreto. Él decía que el Mediterráneo es la cuna del arte y además es el lugar perfecto, es mediterráneo, es mitad de la tierra, ¿no? Entonces allí es donde la luz llega a 45 grados e ilumina a los objetos con la luz perfecta. El joven Gaudí se internaba en el bosque y durante horas estudiaba las leyes supremas que construyeron la naturaleza. Como un viejo alquimista de otro tiempo, descifró la proporción con la que Dios hizo este mundo de formas caprichosas. Aquí se inspiraba y luego, en su estudio, realizaba maquetas de yeso. Prescindía de las herramientas básicas de cualquier arquitecto, la escuadra y el compás. Sin ellas, nadie sabe trabajar. Él no construye como construyen ellos. Él construye, ya te digo, con una cuerda y un peso.
y a partir de ahí le da la catenaria y le da las curvas. O sea, es una forma de construir que no tiene nada que ver con todo eso. Él dice, yo tomo a la naturaleza como modelo porque quiero realizar la obra de Dios en la tierra. Gaudí pone en las piedras un cariño sensual que no es normal, porque lo lleva dentro. Desde que se levantaba hasta que se acostaba, pensando en esas formas arquitectónicas, en esas formas que él veía, las encontraba en las hojas de los árboles, las encontraba, además, con un sentido totalmente directo. Puede que la comprensión de la naturaleza y sus estructuras fuera uno de sus secretos, pero no el único. Su mensaje está diseminado por toda su arquitectura aparentemente cargada de inocencia. Hay un Gaudí secreto que yo creo que fue simpatizante de la masonería, es el Gaudí que va de los 18 a los 32 años, donde estuvo muy relacionado con círculos masónicos, incluso fue seguidor o simpatizante del socialismo utópico, incluso se movió entre anarquistas. Si él no lo es, desde luego tiene colaboradores que sí lo son. Se dice, por ejemplo, que Güell, junto con otros prohombres de Barcelona, que es su mecenas, pues había organizado una logia masónica que se llamaba Labor. Entonces, posiblemente no lo fuera, pero que tenía conocimiento de todo ese mundo en ese momento es verdad. Se lo pregunté a los masones, consulté a un catedrático de la Autónoma, que es un masón muy reconocido, digo, ¿y Gaudí era masón? Dice, nunca. En ningún momento, en ninguna logia, en ninguna parte, tenemos constancia de que Gaudí hubiera sido masón. ¿Qué más quisiéramos? En la Barcelona de principios de siglo se vivían momentos de cambio. Reinaba en el ambiente una efervescencia social y cultural, pero también el descontrol y el caos, alentados por las revueltas obreras y los atentados anarquistas. Mientras tanto, el sabio alquimista trabajaba día y noche en la construcción de su obra magna, la Sagrada Familia. Hoy, un siglo después, continúa su construcción siguiendo los dictados del maestro. De marcado carácter religioso, dejó en todas sus obras algunas pistas de un conocimiento tan antiguo como innato al hombre. Incluso los detractores de toda esta corriente de pensamiento asumen con resignación lo inexplicable de la simbología que encierran otros edificios emblemáticos del ensanche, además del templo. Lugares como la Casa Batlló, construida con miles de cristales de colores. O la Casa Milà, más conocida como La Pedrera. En su interior alberga un museo, pero lo interesante se encuentra en su extraña azotea. Este arco señala directamente a la Sagrada Familia. Y estas chimeneas coronadas por figuras inquietantes son los guardianes del misterio, para que el conocimiento secreto no se pierda como el humo. Y lo que parece un inocente parque de recreo infantil para adultos alberga una información muy interesante que pasa desapercibida para casi todo el mundo. Estamos aquí en el Parque Güell y entonces la pregunta es, bueno, ¿y todos los elementos que hay en este parque o puede haber en la Sagrada Familia o en los otros monumentos de Gaudí son ornamentales o nos quería decir alguna cosa más? Lo que sabemos de esta escalinata es que es un símbolo de la obra masónica y alquímica. En primer lugar nos encontramos con unas escaleras que no están hechas porque sí, suman 33 peldaños, que como sabemos es el grado máximo de la masonería. Nos encontramos también lo más llamativo y lo que todas las guías reproducen, a un dragón o salamandra, que también sabemos que es un símbolo del fuego alquímico. Y detrás de él lo más curioso es que encontramos un atanor. El atanor es el horno de los alquimistas y además concretamente el que encontramos en el Parque Güell es una copia de un atanor que está en Notre Dame. Pero lo que de verdad no tiene explicación son las constelaciones fijadas en la fachada principal del templo, en el pórtico del nacimiento. La única que le dio tiempo a terminar en 40 años. En esta especie de capilla sixtina en piedra se encuentra grabada la posición de los astros en un momento muy concreto de la historia: el nacimiento de Jesús de Nazaret. Gaudí dejó una cosa muy curiosa, dejó una fachada terminada,
lo cual es rarísimo, porque nunca se hace una fachada sola. Pero claro, eso es la Sagrada Familia por fuera. Y luego dentro hizo la Puerta del Rosario, para que veáis cómo tiene que ser por dentro. Y lo demás ya lo iréis averiguando, ¿no? Gaudí dice, en esta fachada todo el mundo puede encontrar aquel mundo que le es propio. Un payés, un campesino del campo de Tarragona encontrará su mundo, encontrará los gallos y las gallinas, y la flora y la fauna de mi tierra. Un astrólogo encontrará los elementos del zodiaco. Un astrónomo encontrará elementos de astronomía. Y una persona católica encontrará toda aquella iconografía de nuestro Señor Jesucristo. Yo todo esto, que parece una amalgama de cosas, sé con todo ello qué es lo que he hecho y no se ha de banalizar. Esteban Mateo es coautor de La clave Gaudí, un bestseller del que se llevan vendidas más de 700.000 copias en varios países. En sus páginas se revela otro dato inquietante relacionado con los astros. Hay un plano en el cual los 7 monumentos más emblemáticos de Gaudí que se encuentran en el ensanche forman una constelación. Entonces la pregunta es, ¿qué nos quería decir Gaudí con esos monumentos que forman una constelación? ¿Es desde el punto de vista simbólico? ¿Lo que está abajo es exactamente como lo que está arriba? ¿Es un radar para llamar a alguien? ¿Qué es exactamente lo que está haciendo? Hurgando en la biografía, los investigadores han conseguido reconstruir sus pasos. A principios del siglo pasado, Gaudí decidió comenzar un ayuno y retirarse a meditar. Lo hacía de forma regular, pero esta vez fue demasiado lejos. Algunos biógrafos asumen su personalidad depresiva. Debían ser tiempos difíciles para el genio. Al borde de la muerte, en un momento de lucidez, terminaría el diseño de su catedral, el pórtico de la muerte de Cristo, la Pasión. Llegó Gaudí todavía muy cansado y muy fatigado, entonces subió lentamente las escaleras de la casa donde tenía el estudio, la Sagrada Familia, y al llegar arriba le dijo: oye Juan, ponme un papel de embalar detrás de este armario. Y entonces él dibujó personalmente la fachada de la muerte, que es impresionante porque él había visto la muerte a 2 palmos, ¿no? Porque se creía que ya estaba muerto, y entonces dibuja la fachada de la muerte. Podemos decir que salió como de un éxtasis, y de ese viaje, podríamos decir, a la muerte, no solo revivió, sino que hizo una obra tan magistral y tan grande para la humanidad como es lo que queda hoy de Gaudí en la Sagrada Familia, que es la puerta principalmente, además del nacimiento, ¿no? El catedrático Bassegoda es el mayor experto en Gaudí del mundo, aunque no es el único que se introdujo en la mente del maestro para entenderle e interpretarlo. Subirac, el arquitecto, proyectó la fachada de la Pasión con la reanudación de las obras. Pero Gaudí no dejó ningún plano, aunque sí dibujos y la especificación simbólica de las figuras, imágenes y otros símbolos. Muchos documentos se quemaron en la guerra, y como una maldición, el estudio del sabio alquimista, con todas las pistas. El propio taller, que se quemó desafortunadamente, de Gaudí, no era un taller convencional al uso como podía ser el taller de cualquier arquitecto. Allí había maquetas, había cristales, había metales, había un laboratorio fotográfico, había espejos. Él acostumbraba a fotografiar sus edificios desde todos los ángulos y tal, y luego les daba la vuelta. Como cada mañana, Gaudí se disponía a cruzar la Gran Vía en dirección a la iglesia. Pero en la del 7 de junio de 1926, al dudar en un cruce de tranvías, sería atropellado. Llegó a la Gran Vía y iba a cruzar la Gran Vía. En la Gran Vía todavía en medio unos postes y unas catenarias, y el tranvía, el número 30, que se llamaba de circunvalación, que pues se cruzaban, ¿no? Las vías estaban muy juntas. Entonces Gaudí va a cruzar, ve que viene un tranvía, se va para atrás, y entonces le pilla el que viene por el otro lado. O sea que aquí en esta máscara mortuoria se ve que tiene la nariz, el golpe que se llevó por acá. Esta es la máscara mortuoria original, o sea, se le hizo sobre su cadáver, se le hizo matamala, es el verdadero retrato de Gaudí fallecido. Los estudiantes de arquitectura, que siempre se habían reído de él, lo llevaron a hombros en la catedral y todas esas cosas.
Salía gente todavía del hospital y Gaudí estaba llegando a la Sagrada Familia. O sea, toda la ciudad de Barcelona llena de gente que iba al entierro. Fallecería 3 días después como él quiso, aunque por fruto del azar, en el Hospital de Pobres de Barcelona. Había una extraña mueca de paz en su rostro y uno de sus colaboradores le hizo esta máscara mortuoria, la única que existe. Vivió sencillo, como murió. Hoy sabemos que en el banco poseía una fortuna de 3.000 pesetas de principios de siglo, pero buscando en los bolsillos de su humilde chaqueta no encontraron dinero, ni siquiera unas monedas, tampoco su identidad. A primera vista le dieron por mendigo. En el bolsillo derecho encontraron algunos frutos secos, en el izquierdo unas arrugadas páginas de pergamino. El Apocalipsis de San Juan. Algunos especialistas han definido nuestro país, la península ibérica en general, como un inmenso queso de Gruyère, es decir, está completamente horadado. Y cuántas leyendas y misterios reales en muchas ocasiones hay de monasterios entrelazados, cuevas que se comunican, pasadizos, por ejemplo, en el Toledo subterráneo, con una red de túneles absolutamente impresionante, con encrucijadas, con caminos ciegos, con inscripciones, con restos humanos. Es curioso, por ejemplo, en Cantabria, en la comunidad autónoma de Cantabria, hay más kilómetros de cuevas que de carreteras. Es un dato. Bueno, Salamanca, con algunas estaciones rupestres importantísimas, como Siega Verde, no iba a ser menos. Y es que esas inscripciones, dejadas en muchas de las grutas, fueron reutilizadas por personas que al parecer les daban cierto valor. Hablamos de personas del siglo XV o XVI que acudían a estos lugares sin saber, por supuesto, lo que era el paleolítico, el hombre prehistórico, porque no existía ese concepto, pero estos sabios, alquimistas, hechiceros, nigromantes, sabían perfectamente que eran lugares de poder y que las huellas dactilares, las manos en positivo o negativo y otras muchas cosas significaban algo y querían estar ahí. Lugar emblemático, la cueva de Salamanca, una cueva fundamental en la historia de la ciudad, una cueva donde se llegó a decir que había una universidad paralela, se daban otro tipo de ciencias. Y es curioso porque los reportajes de Cuarto Milenio, la fuerza muchas veces reside en las declaraciones, lo que llamamos cortes. Los invitados especialistas dicen algo en poco tiempo muy expresivo. Uno de los mejores, en mi opinión personal, muy sincera, de esta tercera temporada, es de un especialista en la Universidad de Salamanca que justo en su umbral dice y cuenta de forma muy gráfica lo que se encontraron. Y más o menos comenta que detrás de él hay unos signos extraños, esotéricos, herméticos y todavía hoy, quizá para siempre, indescifrables. Solamente la presencia de esos símbolos, lo que significan, merece la pena esta investigación, saber un poco más, arrojar nuestra luz. Nos adentramos, por lo tanto, en esa cueva absolutamente mítica y real. Hay un viejo refrán que dice que el diablo tiene una cátedra en Salamanca. Desde la antigüedad, el saber popular recogió la existencia de un laberinto de cuevas y túneles por debajo de la ciudad, donde se enseñaban las artes mágicas. Hoy, 7 siglos después, la leyenda de la cueva de Salamanca aún perdura. Y se cuenta que cuando caía la noche, 7 jóvenes estudiantes salían embozados en sus capas al amparo de las sombras para encontrarse con el diablo en una escuela secreta de oscuras enseñanzas. Hay constancia de que se celebraron ritos, prácticas adivinatorias, ritos nigrománticos, perseguidos entonces naturalmente y censurados por la autoridad eclesiástica. El diablo da clase en la cueva de Salamanca, en esta cripta de la iglesia de San Cebrián, una iglesia hoy desaparecida, y que esas clases incluyen todo tipo de saberes arcanos, adivinatorios, brujeriles. En la cuesta de Carvajal, a la sombra de la Catedral Nueva, podemos contemplar esta curiosa cavidad. Los restos de la muralla medieval dejaron al descubierto un pedazo oculto de la historia de Salamanca.
Bajo la planta de la iglesia de San Cebrián se ocultaba esta cripta en ruinas, y cuenta la leyenda que allá por el siglo XIII albergó una cátedra de enseñanzas prohibidas. La cueva de Salamanca no se localiza en un sitio cualquiera de la ciudad de Salamanca, se localiza en los sótanos, en la cripta de una iglesia que curiosamente está adscrita al culto de San Cipriano o San Cebrián, que es lo mismo. Y San Cipriano es el santo de la magia. Se supone que la cueva de Salamanca es una especie de espejo de la universidad oficial que se fundó en Salamanca más o menos en el año 1200, y se cree que todos los saberes que fueron apartados de la ortodoxia universitaria de alguna forma fueron a refugiarse, ¿vale?, en este subsuelo, en esta cueva de Salamanca, en estas cuevas de Salamanca, en esta gruta laberíntica inmensa que sería todo el subsuelo de la ciudad. Corría la leyenda de que había un estudiante de Salamanca, había estudiantes de Salamanca que además de asistir durante el día a las enseñanzas tradicionales, probablemente asistieran por la noche a otro tipo de enseñanzas non santas. A las 12 en punto, los 7 elegidos entraban en la cripta con respeto. Como cada noche, allí les aguardaba un extraño personaje, el viejo sacristán, que se transformaba mudando su sotana de día por extraños ropajes. Y a la luz de los candiles se abrían los libros prohibidos, arrojando en la estancia las sombras del conocimiento secreto. ¿Qué les enseñaba ese sacristán? Pues probablemente les enseñara algo de libros mágicos, algo de arte de adivinación que siempre han existido y siempre han estado ahí. Entonces, si había una asignatura que era astronomía, en las cuevas de Salamanca o en estos reductos de sabiduría oscura se enseñaba la astrología, ¿no?, que es un poco su reverso esotérico, ¿no? Si en un lugar se enseñaba teología, en la universidad oficial, en la cueva de Salamanca, se enseñaba demonología y toda la parte que se había desterrado del saber oficial. Toda leyenda tiene siempre un protagonista, y en esta se habla de un alumno aventajado muy particular, el Marqués de Villena. Fue un hombre que estaba en el punto de vista de las autoridades eclesiásticas, evidentemente, porque bueno, su cualidad de noble lo protegía, pero evidentemente sus escritos eran unos escritos bastante heterodoxos para la época. Entre los 7 estudiantes que en una de esas carreras, en una de esas promociones, ¿no?, se apuntan a los cursos nigrománticos, está Enrique de Villena, es uno de los 7. Cursa los 7 años, es un alumno aventajado, aprende todas las artes nigrománticas y malignas, y cuando termina el curso es él el elegido por sorteo y le toca quedarse como siervo, como criado perpetuo del sacristán. El Marqués de Villena burló la vigilancia del diablo y se escondió en una tinaja. Cuando el diablo se descuidó, salió de la tinaja sin pagar aparentemente ninguna cantidad, pero en el fondo llevaba consigo el castigo, y es que se había quedado sin sombra. Probablemente esa sombra pues sea una especie de símbolo del alma, ¿no?, el precio que tiene que pagar por hacer tratos con el diablo. Habría que investigar más en torno a al significado simbólico de ese perder la sombra. ¿Qué les ha parecido esta primera parte del viaje? Vamos a llegar hasta la mismísima entrada de la cueva de Salamanca, hasta sus inicios tenebrosos. Y no son libros malditos antiguos, a los que antes me refería, sino modernos, los que hablan de las cuevas de Salamanca. El tan nombrado Juan García Tienza, en Montes y Simas Sagrados de España, por ejemplo, la llama, sin lugar a dudas, la cueva del diablo, donde el diablo daba instrucción sobre la nigromancia. Otras reediciones de textos mucho más antiguos, esto sí, del siglo XVIII, como del viajero y escritor Francisco Botello de Moraes, nos cuentan muchas historias y cómo muchos antiguos cronistas ya hablaban con temor, con reverencia en ocasiones, sobre esta cueva de Salamanca. Incluso, llegando a nuestro tiempo, Leyendas de Salamanca, de Tomás Hijo, que es una auténtica joya. Tomás, aquí con nosotros, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, Iker. Oye, vaya historia apasionante. Yo a veces me puede la emoción, pero es que cuando veo lo que llamamos pieza aquí en Cuarto Milenio, un reportaje, la primera parte nada más, pues uno se emociona porque
te das cuenta de que estás tocando con las yemas de los dedos algo muy especial. Salamanca es maravillosa, pero bajo la superficie pasaban muchas cosas, ¿verdad? Sí, sí, claro. Se supone que es un reflejo, ¿no?, todo lo que está sucediendo en la cueva de Salamanca, de lo que estaba sucediendo en las piedras de arriba, ¿no?, con sus doctos instructores, sus santos padres, y bueno, pues todas esas doctrinas que por arriba han dado lustre y fama a la ciudad, pues por debajo también tenían su contrapartida, digamos, nigromántica y diabólica. ¿Reverso, ¿no? tenebroso, Tomás? Reverso tenebroso, totalmente, sí, sí, con un montón de significados que pueden hacer de ello algo fascinante, ¿no? Y la leyenda habla de un hombre que durante 7 años escucha a las fuerzas maléficas, al demonio, al diablo, a las entidades remotas, lo que sea, y se hace maestro en la magia y nigromancia, ¿no? Hasta el punto que consigue burlar a su propio maestro, ¿no?, que es un poco el asunto que cuenta la leyenda, como Enrique de Villena pues se ve forzado a hacer un pagar con su libertad por los conocimientos que ha recibido, y aprovecha esos mismos conocimientos para burlar a su maestro, ¿no?, que en unas versiones es el mismo demonio y en otras es una especie de sirviente menor, un sacristán llamado Clemente Potosí. En cualquier caso, el Marqués de Villena consigue hacer burla de ellos y escapar de su cautiverio, ¿no? Y luego se habla del hombre sin sombra, que perdió su sombra como pago, digamos, a esas enseñanzas, a huir de todo ese ambiente. O sea, para los que crean que El hombre sin sombra es una película de Hollywood, no, todo esto viene, como siempre, de mucho más atrás. Nos acompaña, cómo no, para hablar de los significados profundos, de lo que incumbe al ser humano, el doctor en antropología, José Luis Cardero. Bienvenido, amigo. Muchas gracias, buenas noches. Yo hablaba, José Luis, en la introducción de este programa, de verdad, para mí, este reportaje, este documento es sensacional, la inmersión en la cueva, en lo profundo, como el viaje iniciático al Averno, al infierno, desde el principio del tiempo. Sí, efectivamente, como dice Carlos, entre otros muchos, Carlo Ginzburg, el mundo subterráneo es el mundo de los muertos, fundamentalmente. Y las cuevas, en todos los lugares del mundo, prácticamente en todas las culturas, son el lugar de acceso al mundo de los muertos. Pero es curioso porque, lo veremos después quizás en alguna de las cuestiones concretas de la cueva de Salamanca, es muy posible que ese paso al mundo de los muertos no se haga sin ningún coste para el que lo realiza. Es decir, el que da ese paso al mundo inferior necesita morir, al menos necesita morir simbólicamente. Y es muy curioso que se hable, por ejemplo, de 7 iniciados. El 7 sabemos que es un número cabalístico, un número mágico, y que se hable de 7 años que dura la iniciación. Es decir, aquí se está sacralizando de alguna manera, en el sentido de llegar al mundo de los muertos, a la sabiduría de los muertos, el espacio y el tiempo. Es decir, se está sacralizando el espacio, el tiempo, porque son 7 años que dura esa enseñanza. Y se está sacralizando un poco el espacio porque es un lugar por el cual se accede al mundo inferior. Es curioso que uno de los iniciados, precisamente, se quede en poder del iniciador. Yo interpreto, como suele pasar en muchas otras culturas, que no es tanto un castigo, sino un premio. Es decir, el que es escogido va a cambiar de nivel, va a adquirir un conocimiento secreto, el iniciador le va a transferir ese conocimiento secreto y va a cambiar de nivel. Y la prueba de que cambia de nivel, en el caso del Marqués de Villena, por ejemplo, es que pierde su sombra. Al perder su sombra, es un personaje de este mundo que ha sido marcado, señalado, como perteneciente al otro mundo. Cuando se va al otro mundo, nunca se deja de pertenecer a él. Pues yo estoy deseoso de continuar el viaje, no sé ustedes, deseoso de saber más. ¿Qué decirles de nuestro compañero Luis Álvarez? Se mete siempre en los temas con una profundidad terrorífica en ocasiones, profundidad doble, en este caso, porque, respóndeme, no hay más tiempo, Luis, has estado dentro de la cueva de Salamanca. Hemos estado dentro de la cueva, dentro de la red de túneles. Es que Salamanca es una ciudad llena de secretos y misterios, solo hay que saber mirar y encontrarlos. Pues me gustaría mucho que disfrutasen de lo que ha sentido nuestro compañero Luis ahondando en esa red de túneles, y yo creo que encarnando un poco el espíritu de esos estudiantes que acudían a lo desconocido.